Proyecto Pillbox. Dosis Conciencia. Curso de gestión del riesgo en errores de medicación. Módulo 3. Gestión del riesgo médico, prescripción segura de medicamentos. Sesión 3. Seguridad del paciente en polifarmacia. Introducción a la polifarmacia. Acorde a la Organización Mundial de la Salud, la polifarmacia se define como el uso de 3 medicamentos o más por una persona de manera simultánea. Conforme se va envejeciendo, es común que se aumenten los padecimientos de salud y por lo tanto el número de medicamentos o fármacos que se prescriben para tratarlos. Existen otras definiciones en las cuales definen un aumento en el uso del número de medicamentos, incluyendo de 5 medicamentos en adelante concomitantemente. Esta definición numérica es criticada por ser arbitraria, ya que la cantidad de medicamentos tomados no tiene correlación con el resultado clínico de los pacientes. De hecho, el uso de múltiples medicamentos está justificado y es racional en algunas condiciones de salud, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o renal. Los errores de medicación a menudo ocurren como resultado de la brecha en el proceso y la práctica del uso de medicamentos, desde la prescripción y la solicitud hasta la transcripción o documentación, y desde la preparación y dispensación hasta la administración y seguimiento del medicamento. Los puntos de transición de la atención, como las admisiones al hospital, la transferencia de un área dentro del hospital a otra, el alta del hospital a un entorno de atención diferente, son particularmente vulnerables a los errores de medicación. Además, los medicamentos prescritos pueden estar contraindicados para un paciente en particular o en combinación con sus medicamentos concomitantes. El riesgo de daño aumenta aún más en situaciones de alto riesgo asociadas con el uso de medicamentos de alto riesgo. La evidencia disponible indica que una cantidad sustancial de daños relacionados con la medicación se centra en las transiciones de atención, la polifarmacia y las situaciones de alto riesgo. De acuerdo a lo que ya se ha venido trabajando sobre el tercer reto mundial por la seguridad del paciente, medicación sin daño, se previó que cuando estas áreas se gestionan adecuadamente, se podría reducir el riesgo de daño evitable para muchos pacientes, lo que conduciría a una mayor confianza de los pacientes hacia el sistema de salud, así como la satisfacción laboral de los trabajadores de la salud y finalmente se lograría una atención primaria hospitalaria más segura. ¿Por qué nace la polifarmacia? La principal causa de la polifarmacia es la aparición de múltiples morbilidades en una población que envejece. La prevalencia de tener 2 o más condiciones crónicas aumenta con la edad, afectando a 2/3 de los mayores de 65 años. La morbilidad múltiple es importante como factor de confusión de la relación entre el número de medicamentos y los resultados de salud. Otros factores de los pacientes que afectan la polifarmacia incluyen el género, con mujeres que tienen una mayor preponderancia para tomar más medicamentos, el origen étnico y el nivel socioeconómico, siendo las personas con antecedentes más pobres y de menos educación las más propensas a la polifarmacia. Gestión del riesgo en polifarmacia. La polifarmacia afecta a personas con numerosas afecciones en salud, ya sean crónicas o agudas, y es muy frecuente en los ancianos, ya que el número de comorbilidades aumenta junto con la edad. Las personas polimedicadas a menudo consultan a más de un especialista médico y obtienen medicamentos prescritos en múltiples servicios de atención o especialidades médicas, lo que hace que su régimen de medicamentos sea complejo. Esto se complica aún más por el uso de medicamentos sin prescripción médica, así como medicamentos de tipo tradicional o complementarios. La mayoría de los hallazgos o riesgos en la polifarmacia se asocian con la duplicidad de la terapia,
la presencia de interacción medicamentosa, el uso no indicado o uso excesivo de medicamentos. Por lo tanto, los proponentes abogan ahora una distinción a realizar entre la polifarmacia apropiada y la inapropiada. Para que la polifarmacia sea apropiada, la combinación de estos medicamentos prescritos debe optimizarse en función de la mejor evidencia disponible e incorporar la opinión y experiencia propia del paciente con su condición de salud para lograr los resultados clínicos previstos. La preocupación por la polifarmacia, que la convierte en una prioridad de seguridad de los medicamentos, es que aumenta el riesgo de reacciones adversas a medicamentos debido a interacciones farmacológicas y a duplicidad de la terapia. Estos efectos no deseados son una fuente importante de daño relacionado con la medicación para los pacientes, y los adultos mayores son más susceptibles debido al deterioro fisiológico relacionado con la edad. Una reacción adversa también puede resultar de una cascada de prescripciones, donde se confunde con una condición médica emergente y se trata con nuevos medicamentos. Estas situaciones contribuyen a la incidencia de incumplimiento intencional o no intencional entre los pacientes, así como a daños físicos como recaídas, fracturas, deterioro cognitivo y demencia. En términos de implicaciones económicas, la polifarmacia aumenta los costos de atención médica evitables, como las visitas al servicio de urgencias y hospitalizaciones.